al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En la historia de José, los que creo que todos aquí hemos leído la historia de José, comienza allí desde Génesis 37, hay un paréntesis en el capítulo 38, luego en el 39 sigue la historia de José hasta el capítulo 50, casi podríamos decirlo así, y hay una parte en la historia donde los hermanos de José llegan a Egipto a comprar comida y José les tiende, por decirlo así, una trampa para hacerlos entender lo duro que ellos habían sido con él en la juventud y hacer, digámoslo así, mover su conciencia, la conciencia de sus hermanos, y consistió en meter una copa muy valiosa de José en el bulto de harina de Benjamín, el hermano menor, y descubrirlo así, ¿cierto?, en el drama que organizó José para en cierto modo mover a sus hermanos. Y me llama mucho la atención una expresión de uno de los hermanos, creo que es Rubén, el que le dice a José sin saber que era José, y Judá también intercede por José. Ellos dicen: déjame quedar a mí en lugar de él, haz que mi hermano, él es pequeño, él es el menor, mi padre lo ama mucho, y si ellos se separan, mi padre va a morir. Y me llama mucho la atención esa expresión: si separan a mi papá de su hijo, mi papá va a morir. Pensaba yo en esto, en la unidad, en la unión que había entre un padre y un hijo, ¿cierto? Es una unidad terrenal, pero que el Señor ha dado también a cada uno de nosotros, que somos padres. Los que somos padres o madres sabemos esa unión que hay entre un padre y un hijo, que cuando a un hijo le duele algo es como uno es el que lo siente. Cuando alguien le hace algo a un hijo, es como si estuviera haciendo a uno, y le duele más a uno que si le hicieran las cosas a uno. Y pensaba en esto, en la unidad que hay humanamente, esos lazos de amor que hay familiares, de amistad, de esposo y esposa. Dice la Escritura también en Mateo 19 que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, ya no son más dos, ya no son dos, sino que es una sola carne, ahora son uno. Y esto habla de una unión. Por eso es que es tan lamentable cuando hay una separación, cuando hay un divorcio, porque es como que arrancaran una parte el uno del otro, porque hay una unión, y no solo física, sino espiritual. Pero hay una unión mucho más grande espiritualmente, que es nuestra unión con Cristo. Cuando nosotros llegamos a Él, o sea, nuestra unión con Cristo, la unión de la iglesia con Cristo, de hecho es comparada con la unión entre el esposo y la esposa. El Padre y el Hijo uno son, dice el Señor Jesucristo en Juan 17, para que sean uno, así como yo y el Padre somos uno. Por eso la iglesia ha de ser una. El Señor Jesús dice que sean uno, como el Padre y yo somos uno. Se espera desde la iglesia que sean uno, que seamos uno, que haya esa unidad. En este texto me llama mucho la atención que habla de, el Señor Jesucristo dice: separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, hay una unidad que es inquebrantable, que nada puede hacer separación en esa unidad.
Lamentablemente, dijo el Señor Jesucristo, por causa de la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió dar carta de repudio. Y no es que el Señor estuviera feliz con eso, sino que dijo, por el pecado del ser humano, Moisés permitió, o Dios permitió por medio de Moisés en la ley una regulación, y era posible que hubiese un repudio, aunque Dios lo aborrece, dice Malaquías. A veces hay separación también de padres e hijos. Hoy hablaba con un hermano de Florencia y me contaba la historia de un muchacho que él conoció en cierto lugar, que estaba en un grupo al margen de la ley, y que el primer permiso que a él le dieron lo usó para ir y matar a su papá. Imagínese, ¿cierto? Hasta dónde nos lleva el pecado. Hay separación muchas veces entre padres e hijos. Conozco de hermanos, también conozco un caso de 2 hermanos que llevan más de 30 años que no se hablan, y son hermanos de sangre. Uno vive aquí y el otro vive por ahí a 1 cuadra o 2 cuadras, y en el campo las casas están separadas. La casa siguiente es la de su hermano y llevan más de 30 años que no se hablan. En el pasado se dieron machetes, se dieron palo, de todo, y son hermanos. Entonces, lamentablemente y por causa del pecado, las relaciones humanas a veces se rompen. Y podríamos mencionar muchos más casos, pero hay una relación que jamás se rompe, que es inquebrantable, y es nuestra unión con Cristo. Esa jamás. Y los invito, sin dejar perder nuestro texto, a ir allí a un texto muy conocido de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La pregunta podría ser muy bien también, ¿quién nos separará de Cristo? Porque Él es amor, en esencia, ¿cierto? Dios el Padre es amor en esencia, pero Dios el Hijo también es amor. ¿Quién nos separará de Cristo? ¿Quién nos separará de su amor? Las respuestas son preguntas retóricas donde la respuesta es obvia. La respuesta es nadie. ¿Tribulación? ¿Cuál será la respuesta? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? Absolutamente no. ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Un rotundo no. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted puede imaginarse lo que quiera, ni Satanás, porque es un ángel. Ahí dice, ni ángeles, ni potestades, ni siquiera el mismo Satanás nos puede separar del amor de Cristo. Ningún dictador que se monte, ni siquiera el mismo anticristo. Aunque por las escrituras vemos que la iglesia no tendrá que enfrentar a este personaje. Pero aún si tuviésemos que enfrentarlo, ni siquiera este mismo ser nos podrá separar del amor de Cristo. Ni lo que está en nuestro entorno. Ahí dice ni tristeza, ni angustia, ni persecución, ni escasez. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Por eso cité también hace un momento Mateo 28, 20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. O sea que cuando el mundo se acabe, ya el Señor no va a estar con nosotros. Es una manera de decir en las Escrituras, yo estaré con ustedes siempre. Porque aún después de que la iglesia sea arrebatada, dice en 1 Tesalonicenses 4,
18, aun cuando seamos arrebatados y estemos cara a cara con el Señor Jesucristo, dice la Escritura en ese texto que cité de 1 Tesalonicenses, y así estaremos siempre con el Señor. Y será aún mucho mejor que ahora, porque le veremos tal como Él es. Amados, dice la Escritura, ahora aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es. 1 de Juan 3:2. Nada nos puede separar, ni en esta vida, ni en la venidera. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está hablando de las misiones, de la gran comisión, que implica persecución, que implica sufrimiento, que implica hambre, que implica desnudez, que implica muchas cosas, porque eso lo sufrió Pablo. Según a los Corintios 10:11, vemos allí cómo sufrió Pablo y muchos otros textos, pero él estaba seguro de que Cristo estaba con él. Y lo dijo allí en 2 Timoteo 4, donde dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo conmigo, todos me abandonaron. Pero ¿qué dice al final? Pero el Señor estuvo conmigo. Pero el Señor estuvo conmigo. Hermanos, en esta vida nosotros podemos decepcionarnos mucho de la gente. Y el que hoy dice ser su mejor amigo, aún lamentablemente las relaciones entre hermanos, perdónenme la expresión, por cosas livianas, por tonterías muchas veces se rompen y hay distanciamiento entre hermanos. No solo hermanos de sangre, sino hermanos en la fe. Hay distanciamiento, hermanos, y nos decepcionamos. Podemos sentir tristeza. A veces salimos de aquí tristes cuando venimos a la iglesia un martes y solo vienen 3 o 4 hermanos. Uno se va como triste. ¿Qué pasa con la iglesia? Señor, clamamos por un despertar, por un avivamiento, y uno se va como triste. Cuando uno a veces viene los domingos a la Santa Cena, ¿y cuántos hay? 4 hermanitos. Y el quinto llega tarde. Y uno a veces se trata como de apacharrarse, como de decepcionarse. Pero como dice un meme por ahí, recuerdo que Cristo está conmigo hasta el fin del mundo y se me pasa. Una relación inquebrantable, hermanos. Ahora, para terminar, el texto de Juan dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Posicionalmente, nosotros estamos unidos a Cristo y absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Pero lamentablemente en la práctica a veces nos alejamos del Señor. El Señor está hablando y el texto completo, uno puede ver que Él está poniendo el ejemplo de una vid y de unos pámpanos, o en otras palabras, un árbol o una mata y sus ramas. Una ramita de la vid no puede dar fruto, es imposible. Es como usted arrancarle las ramas a los palos de café, llevárselas para la casa y esperar que ellas den fruto. No, se van a comenzar a marchitar. Y va a llegar la cosecha y esas ramas no van a dar fruto. Porque separadas del árbol no pueden dar fruto. Y sin embargo, tristemente, muchos creyentes piensan que puede haber alguna clase de fruto alejados del Señor Jesucristo. Ni siquiera, hermanos, a veces hemos entendido lo que es la iglesia. Ni siquiera muchas veces entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y que un ojo no puede separarse del cuerpo, una mano no puede separarse del cuerpo. Es imposible que una mano tenga función sin un cuerpo.
Es imposible que un cuerpo funcione sin una cabeza. Pero hay iglesias que parecen un cuerpo de un hombre sin cabeza. Van haciendo cosas separados de Cristo, como la iglesia de la Odisea, que conocemos muy bien aquel caso. Ellos creían que iban bien, que eran ricos, que de nada tenían necesidad, pero el Señor Jesucristo le dice a Juan: dígales, ustedes son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Pero al final dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor estaba fuera de la iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy día, hermanos, hay miles de iglesias y uno a veces no sabe si alegrarse o entristecerse. En estos días le estaba contando a alguien, en Río Sucio hay muchas iglesias. Yo creo que hay por ahí unas 30 iglesias cristianas. Y me preguntaba esa persona: ¿y son buenas? Y yo me puse a pensar y me tocó decirle: pues la verdad no sé si alegrarme mucho o entristecerme, porque uno sabe que en muchas de esas iglesias el Señor está afuera. Y pensemos por un momento individualmente. Muchos creyentes tienen al Señor fuera de sus vidas. Tienen al Señor fuera de sus vidas. Muchos porque no son creyentes, otros porque son creyentes que necesitan arrepentimiento, necesitan reconocer que necesitan a Cristo. Hermanos, esto es más que religión, esto es más que reunirme de vez en cuando, que pertenecer a un grupo muy agradable. Si no hay una relación con Cristo, si no hay una unidad práctica con Cristo. Hoy estaba leyendo en mi lectura diaria de las Escrituras en Marcos, creo que era ya no me acuerdo cuál era el capítulo, creo que era el capítulo 9 o 10, donde el Señor, después de que se transfigura delante de Pedro, Juan y Jacobo, ellos descienden del monte y se encuentran con una controversia. Y resulta que había un muchacho endemoniado, que el papá se lo llevó a los discípulos y ellos no pudieron liberar, no pudieron expulsar a estos demonios o a este demonio de este muchacho. Y llegó el Señor y expulsa a ese demonio, pero ellos después dicen: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Qué les dice el Señor? Este género no sale sino con oración y ayuno. Y yo sé que para muchos este texto, porque por ahí hay una corriente de crítica textual que dice que hay textos en la Biblia que sobran, que son agregados. Este es uno de esos textos que andan por ahí diciendo: esto es un agregado, porque algunos manuscritos no lo tienen en el griego. Pero lo que yo más bien creo, hermanos, y mi convicción es que hay algunos textos que antes les falta. No es que sobren algunas Biblias, hay unas que les falta. Entonces el Señor dice: a este género no sale sino con oración y ayuno. Y yo pensaba, ¿qué tipo de oración y qué tipo de ayuno? Porque hay muchos tipos de oración y muchos tipos de ayuno que no sirven para nada. ¿Me pueden ayudar con algún ejemplo de esto? De hecho, hay un ejemplo muy claro en las Escrituras de esto, de alguien que ayunaba mucho y que oraba mucho, pero esto no servía de nada. Lucas 18, ¿cierto? El hermano nos compartía hace 15 días, creo que fue, sobre ese texto. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y uno era publicano. El fariseo se paró y ¿qué dice? Y oraba para sí, oraba consigo mismo, para sí mismo. Él decía: Señor, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Ayuno, ¿cuántas veces por semana? 3 veces por semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Seguramente era de esos que el Señor dijo que diezmaba el tomillo, el eneldo, la ruda.
Si nacía una mata de cimarrón en el patio de su casa y le contaba las hojas, tiene 10 hojas, pues sacó una para el diezmo. Así de quisquillosos eran estos hombres. Ayunaban varias veces a la semana y el Señor dice, cuando ustedes los vean, los van a ver hasta demacrados. Hacían largas oraciones, dice el Señor Jesús en Mateo 6. Se paraban en las esquinas y en las plazas y hacían largas oraciones. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres. Os digo que ya tienen su recompensa. Daban limosnas. Hacían tocar trompeta. Habían unas poncheras metálicas. Y leí, no sé si era Josefo, donde leían algún libro o de esos libros de historia judía, que los fariseos tenían, por decir, un billete de 50,000 pesos y lo cambiaban por monedas para tirar muchas monedas a la ponchera y que sonara. Y el Señor dice, os digo que ya tienen su recompensa. Y por sus largas oraciones, por sus ayunos, os digo, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? El aplauso de los hombres, pero para Dios. Así que, hermanos, el verdadero ayuno, como dice el libro de Zacarías, como dice también el profeta Isaías, es una devoción sincera por Dios. El verdadero ayuno es un corazón arrepentido. Y claro, el texto dice, es visitar a los enfermos, es ayudar a los huérfanos, a las viudas. ¿Por qué? Porque un corazón sincero y arrepentido lo hace aunque nadie lo vea. Un corazón verdaderamente arrepentido ora con un corazón sincero y no le importa si lo están viendo o no. Sirve a Dios aún donde nadie lo aplauda. Una vez hablaba con alguien y me decía, no, es que yo quiero trabajar para Dios y servirle al Señor, pero en una iglesia grande. Yo ya no estoy para una iglesia pequeña. Qué triste, ¿cierto? Hay iglesias, hay asambleas con 8 miembros, como Supía, Chinchiná. Hay varias asambleas con 8, 10 miembros, 10 hermanitos. Igual, incluso nosotros somos una asamblea pequeña. Pero hay hermanos que anhelan es un lugar donde ¿qué? Donde puedan brillar. Cuando es el Señor el que merece la gloria. Cuando la recompensa es celestial, no terrenal. Así que, hermanos, menciono esto porque delante del Señor debemos pedirle que nos ayude a hacer las cosas, a servirle, a tener una vida devocional. Y cuando hablo de una vida devocional, no es para muchos el devocional es 15 minutos al día, ¿cierto? Y hasta hay libritos donde tienen los días de todo el año y no tengo nada en contra de esos libritos, son una bendición. A mí me gusta mucho La Buena Semilla, Nuestro Pan Diario, hay uno que tenemos mi esposa y yo que se llama Cheques en Blancos, algo así, de Spurgeon. Tenemos uno que nos regalaron que es de John Wesley, Spurgeon, y que todos los días hay una lectura para cada día corta que uno la puede leer en 5 minuticos. Nos llegan por WhatsApp cada día devocionales, a veces hasta nos llenan el celular. Pero el verdadero devocional es una vida entregada a Cristo. Es entender que debemos vivir agarrados a Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer separados de Él. Tristemente muchos hermanos han caído en el error de pensar que la vida se divide en 2. La parte secular y la parte espiritual. Lo espiritual, sí, muy bonito, el culto, la Santa Cena, las visitas, los cultos en las casas, el devocional, pero el resto de la vida, no, eso es la parte secular. Por eso no les importa cambiar un culto por una hora extra de trabajo. No les importa cambiar el culto por 1 hora y media de siesta.
porque es que tengo que ir a comer con mi esposa, como si no hubiese más espacio para eso. No, es que es el único tiempo que tengo para ir a mercar. Hermanos, y yo digo todo esto porque me lo han dicho y con tristeza he tenido que oír todo ese tipo de cosas. Cuando el Señor dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que usted haga todas las cosas bien, pero que poco a poco se vaya separando del Señor? Y en el culto de oración, hermanos, debemos recordar eso. Que lo que traemos aquí al culto de oración, lo que traemos a la Santa Cena, lo que traemos a la adoración, no son las obras, no obras, sino sobras, no son las sobras, no. Debe ser el reflejo de una vida. Porque de nada sirve, hermanos, ser espirituales en la iglesia y vivir vidas igual al mundo. Hermanos, personas que viven igualito. Y no estoy hablando de borracheras, no estoy hablando de fumar, no estoy hablando de ese tipo de cosas que obviamente y en la Biblia nos dice que son pecado, sino que estoy hablando de personas que quieren parecerse al mundo, trabajar igual que el mundo, horas extras, cualquier peso que yo pueda, ganarme más. Porque es que hay tantas cosas, hay tantos lujos, hoy día hay tanto consumismo, hoy día uno no vive con poquito, y lo escucho. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de qué? Yo sé que a veces es difícil. Pero si usted invierte, si usted invierte tiempo para Dios, para la iglesia, que si lo hacemos sinceramente es para Dios, el Señor va a bendecir esto. Y cada día usted se va a aferrar más a Cristo. Cada día usted se va a parecer más a Él. Como dice Pablo, cada día Cristo va a ser más formado en usted. Cada día. Cada día usted se va, en vez de separarse de Cristo, y no estoy hablando de esa separación de nuestra unión con Cristo, sino de una separación práctica. Cuando uno escucha, es que el hermano Julano está desanimado. La hermana Julana está más desanimada. ¿Qué significa eso? Que en la práctica, porque si yo no tengo libertad para venir el domingo a la cena, y pasa un domingo, 2 domingos, 3 domingos, 5 domingos, un año, es porque algo no anda bien, y es porque esa persona reconoce que no está bien, y el Señor dice, y nos grita, la palabra nos grita, separados de mí, nada podéis hacer. ¿De qué sirve? Qué triste es de llegar al tribunal de Cristo y el Señor nos tenga que decir, vea, esto era lo que yo tenía para usted, pero esto fue lo que usted escogió. Dios nos creó con una libertad, hermanos. Dios te creó a ti y a mí con un libre albedrío. Usted escoge si quiere vivir para Él, si quiere entregarse por completo a Él, o si quiere vivir para esta vida, para este mundo, y cosas que son legítimas. No tiene nada de malo trabajar, no tiene nada de malo ir a comer con la esposa, no tiene nada de malo dormir, darse una siesta, ir a pasear a algún lado, no tiene nada de malo, pero poco a poco vamos sustituyendo a Cristo por ese tipo de cosas, aunque digamos que no. Y el Señor vuelve y nos grita en la palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, pero tristemente los cristianos no quieren estar con Cristo todos los días. Tristemente los cristianos no quieren estar con Cristo todos los días. Y ese debe ser un motivo, hermanos, de oración en este